desearles una linda tarde. A quienes están aquí en la feria les invitamos al conversatorio con 3 autores de la editorial Liz. El conversatorio se llama Límites Imaginarios, intersecciones entre realismo, fantasía y ciencia ficción. Y estamos aquí con Alejandra Herrera, escritora del libro Apto para Señoritas, con Rodrigo Muñoz, autor del libro llamado Yel, y con Ricardo Rojas, autor del libro llamado Recientología. Así que vamos a partir este conversatorio y para empezar, ¿no es cierto?, calentar motores, a empezar a entender primero el tema que vamos a tratar hoy día. Me gustaría que partamos cada una, comentando un poco cómo identifican cada uno de estos géneros, el realismo, la ciencia ficción y la fantasía. Un poco caracterizarlos para que nos adentremos en el tema y cuáles son sus principales características. Bueno, como dije en la conversación anterior, para mí no existe una real diferencia entre los 3 llamados géneros. Para mí simplemente lo que cambia es el punto de vista de donde se sitúa la persona que está narrando, porque todo lo que nosotros nos rodea está sujeto a una interpretación subjetiva. Entonces, si una persona lo que les parece de cierta forma normal, lo describe como natural, para otro puede ser una hilarante fantasía, pero en realidad no es que haya que separarlo. Yo creo que ambas son, o las 3, son lo mismo. Es la narrativa de fenómenos, donde todo lo que está centrado siempre tiene que ver con la identidad del ser humano, porque, bueno, somos todavía, hasta el momento creo, seres humanos los que estamos escribiendo, o no, leen las novelas por la inteligencia artificial, pero no sé cómo se llama. Ya vendrá. Digamos que no tengo ganas de que parezca, pero aparecerá. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, respecto a la diferencia entre los 3 géneros, yo también concuerdo bastante con la visión de Rodrigo. Pienso que en general la diferencia entre los 3 géneros más que nada va un poco por el tema de las herramientas. Las herramientas que ocupa cada autor para poder entregar sus puntos de vista o los mensajes que quiere dirigir al público para el cual escribe. En ese sentido, yo creo que tanto la ciencia ficción como la fantasía o la realidad apuntan a públicos bastante distintos, pero sin embargo los mensajes muchas veces pueden ser bastante parecidos, y la manera en la que se entregan y la efectividad con la que llegan al público va a ir un poco determinada justamente por la envoltura, digamos, por el packaging con el que se le entrega a los lectores al final. Pero sí, también concuerdo con que en realidad el foco es el mismo. Bueno, obviamente cada uno también tiene sus diferencias. Por ejemplo, la fantasía, que ya es un poco más a lo que me dedico yo, está centrada principalmente en la construcción de mundos, ¿sí? Mundos que, si bien pueden ser bastante imaginarios, con magia, con reglas que son diferentes a las nuestras, también se usan para replicar y muchas veces para destacar temáticas que ocurren en la realidad de nuestro propio mundo cotidiano. Hola, sí, no recuerdo esta vez cuando ustedes. No, yo creo que tampoco hay mucha, esto solo una vez. Yo creo que finalmente depende, o sea, la diferencia está que ambos géneros, o sea, los 3 géneros intentan construir, digamos, realidades, pero también desde lugares distintos, ¿ya? Y con herramientas distintas. Siento que, por ejemplo, el realismo intenta trabajar o plasmar o recoger, ¿ya?, lo que existe, pero también tiene la posibilidad de poder transformarlo, pero también desde un lugar real, visible y que se puede concretar. En cambio, la diferencia con, no sé, la fantasía o la ficción, son mundos que en teoría no existen, pero también igual recogen, obviamente, la realidad va a poder ser construido, porque nada se construye como de la nada, ya está como todo esto en eso.
Entonces, sí tienen ese paralelo, pero también se diferencian, yo creo, el camino y el objetivo a lo que quieren abordar, a lo que quieren transformar. Excelente, muchas gracias a los tres. Y justamente tú comentabas esto del camino que conlleva cada uno, y me gustaría que hablemos un poco de acuerdo al estilo literario de cada uno, un poco los procesos para ver también cuáles son las diferencias de cada uno de los estilos literarios en su producción. Así que ahí no sé si quieres partir, Rodrigo. Ya, bueno, en lo que me respecta, cuando estoy en un proceso... No, un complot. Cuando estoy en un proceso como de creativo, de creación ya de texto, sí, obviamente, como les decía, recojo los parámetros, digamos, observo mucho ya las cosas que van pasando alrededor. Pero lo que me importa mucho también y me mueve, yo creo que a través de la escritura te da la posibilidad de cosas reales, situaciones reales, poder modificarlas, ¿ya? Poder crear, valga la redundancia, nuevas realidades, nuevos espacios, nuevos lugares, pero que a la vez dan la posibilidad al lector de poder saber qué se pueden hacer. A diferencia, por ejemplo, de la fantasía o la ciencia ficción, que no se pueden llegar a plasmar, no le puedes llegar a hacer la bajada, ¿ya? Quedan en otro espacio. En cambio, cuando tú tienes un texto narrativo, un texto real, digamos, desde ese género, te puede mover a ti como persona y te puede también movilizar a poder cambiar realidades o situaciones. Es una herramienta igual que te permite dinamizarse. Porque se puede hacer la bajada, a diferencia de mis colegas. Te dejo un desafío y al Ya, esto se volvió un concurso de debate. Claro. No. Sí, lo que pasa es que igual son géneros bien distintos, entonces la manera de afrontarlo, aparte de que también cambia por cada autor. Por lo menos en lo que a mí respecta, cuando yo estoy escribiendo, la manera en la que me enfrento al texto siempre va desde dos puntos principales, yo creo. El primer punto tiene que ver con el mensaje en sí, que yo creo que es siempre el que le doy mayor prioridad. Con esto me refiero es que, por lo general, para mí es bastante importante o relevante que en cada texto que yo trabajo haya siempre alguna idea principal o un mensaje que se quiera transmitir a través. Puede ser algo bien simple, puede ser a lo mejor que tal vez la intención del texto sea simplemente entretener al lector, pero siempre hay un fin, siempre hay un algo hacia lo que yo estoy apuntando cuando estoy escribiendo. Entonces es a partir de ese mensaje principal que yo empiezo a construir todo lo que tiene que ver con el mundo en el que se desarrolla y tal vez pensar de qué manera sería la más efectiva o la más entretenida para también poder hacérselo llegar a los lectores. Y el segundo punto, que está relacionado con el primero, es también como el fin o hacia dónde estoy apuntando. Bueno, por lo general se suele decir entre las comunidades de autores que existen un par de ramas principales para donde se van o de estilos de escritura, que son los escritores de mapa y los escritores de brújula. Entonces, los escritores de brújula son aquellos que se van dejando guiar un poco por el relato. O sea, a medida que van escribiendo, ellos van dejando que el propio relato los lleve hacia un lugar que muchas veces no tienen definido o que no sabían que podían llegar a alcanzar. En cambio, los lectores, o sea, los escritores de mapa, son aquellos que ya tienen un fin definido y lo que hacen es ver de qué manera ellos van a ir explorando el camino para llegar hasta ese fin. Yo me definiría un poco más del segundo tipo, o sea, cuando yo escribo por lo general sé hacia dónde quiere ir mi texto, sé hasta dónde quiero llegar y lo que me entretengo es justamente ver de qué manera me voy a crear para llegar a ese lugar de una manera que sea coherente, entretenida. Y obviamente a lo largo de ese
camino también es donde van ocurriendo todas estas situaciones interesantes, que es el tema de la construcción del mundo, ¿no es cierto?, de estas nuevas reglas, fantasía o todo lo que vaya apareciendo en el camino, que es también parte de lo que le da como un carácter a mis textos. Bueno, yo voy a entrar a discrepar con todo. De partida naturalmente eso de brújula o mapa. Sí, tiene que ser algo que se vea GPS, taxista, mal calibrado, porque como que me trazo un mapa y jamás llego donde quiero. Y me doy 10 vueltas, corrigiendo el camino, y eso también me gusta, ¿no? Pero sé que tengo que ir de aquí, acá, y llego. No sé cómo llego. Lo otro, lo de la bajada, no, nada. El formato es la bajada, cómo hablar del tema, porque yo lo que no habla de las personas, no habla demasiado, no le interesa la persona, habla del ser humano, habla de racismo, de clasismo, de superficialidad de las relaciones humanas. Claro, utiliza la excusa de estar hablando de los marcianos, pero en realidad está hablando de nosotros, lo dice al final del libro. Miren ahí el reflejo en el canal, ahí están los marcianos, o sea, somos nosotros mismos. Y en todos los cuentos se repite lo mismo. Y esa es la gracia de la literatura en general. Toda literatura no es su obra, sino que es un espejo, un reflejo que nos muestra cómo somos. A veces el decorado del espejo es más atractivo y como que uno se envolvina. Que pasa mucho cuando se lo ve con fantasía, voy a tirar mi coche de fantasía. Que existe una idea preconcebida de cómo debe ser la fantasía. De elfos, gnomos, trolls, magos, espadas y rosas, y si uno no cumple con esa regla, no escribe buena fantasía. De hecho, algunos dicen alta fantasía. Incómodo un poco. Y me carga seguir fórmula, en realidad. O sea, si yo empiezo a escribir algo, no me pregunto dónde calzará. De hecho, si algo me vanagloria es que no tengo un estilo definido, no sé, salvo el libro de asuntos que me informa muy caro. No sé cómo clasificar lo otro, así que escrito. Y me cuesta. Y creo que ganando la feria, ganando también le cuesta tiempo. ¿De qué será tu libro? Bueno, hay gente, eso claro, hay gente, pasan cosas, pero así como encasillarlo en, no sé, una novela de pingüinos en pijama, cuesta. Y me gusta eso. Me gusta tener la libertad de no tener que cumplir las normas, pero a la vez me gusta la libertad de no tener que seguir la realidad. Cuando digo seguir la realidad, no es necesariamente en el sentido de que haya gravedad, que no haya mañana, no, eso es normal. Sino que muchas veces el comportamiento de los personajes puede ser muy humano, pero a la vez demasiado fantasioso. Quiero preguntar algo, perdón. ¿Es para todos? Es para todos, pero pensé en Alejandro, pero no por el Rodrigo. Cuando hablaste de que el personaje puede tener ser humano, puede tener personalidades normales, pero no tiene esas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la psicopedagoga, escritora feminista, cuando tiene un personaje inmerso en una realidad cruda, por ejemplo, puede ser con violencia, abuso, y la forma de escapar es la fantasía? ¿Cómo se abordaría de esa manera? ¿Pero te refieres a la forma de escapar de No sé, que en el yo fondo. como escritora lo puedo hacer Claro, escapar? claro, ¿cómo abordarías dentro de la literatura porque sin duda ahí tienes que de alguna manera buscarla, y yo tengo todos los libros de ustedes en mi cabeza mezclados algunos, pero por ejemplo recuerdo a Mariposas en el estómago, ahí estamos igual ante una figura literaria y también podríamos hablar de fantasía de alguna manera. O sea, fantasía porque quizás es más difícil de cumplir, o sea, de poder resolver la situación así, pero fantasía como yo lo estoy entendiendo, que es algo como mágico, no, o sea, por ejemplo, yo no escribo tampoco, no resuelvo o no planteo las problemáticas de mis personajes respecto a que lo pudieran resolver de manera como fantástica. Intento de que sea, quizás lo que puede ser es que la manera de resolverse quizás, claro, se dan factores que la realidad real, entre comillas, es más difícil que se den o que se conjuguen, por lo tanto es más difícil poder, digamos, aclarar ciertas problemáticas, pero nunca le daría, por ejemplo, una resolución mediante la fantasía. Eso no cabe en mi manera de escribir.
no está en dentro de mis esquemas cognitivos, diciéndolo desde la psicopedagogía. Bueno, y justamente aquí Liz mencionó que Alejandra escribe también desde una perspectiva feminista, y Rodrigo mencionó antes que de alguna manera todos los trabajos literarios son un retrato, un reflejo de algún ámbito de la realidad que nos dedicamos a observar, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me gustaría que respondamos la pregunta: ¿cuáles son los elementos de la realidad que son aquellos que han sido motivo de inspiración para ustedes? Y también un poco cómo se cruzan, por ejemplo, en el caso de Alejandra, con el tema feminista o con alguna cosa relacionada con ciertos movimientos sociales, cambios sociales esperados de parte de ustedes, y cómo eso también se refleja en los textos que ustedes han desarrollado. Bueno, por mi parte, como que las temáticas que me han movilizado o me han inspirado, digamos, para escribir, creo que son súper comunes a todos, son conocidas, digamos, por todos, y tienen que ver con la discriminación, la vulneración o la jerarquización que las mujeres hemos siempre estado, ¿cierto?, dentro de este sistema hegemónico. Entonces, siempre ocupando el segundo lugar, o siempre siendo esa autoridad, pero en subordinación, digamos, a la figura patriarcal o de autoridad encarnada, ¿cierto?, en el género masculino. Entonces, claro, partiendo desde ese punto, obviamente eso va desencadenando distintos tipos de violencia, la violencia simbólica, psicológica, física, y que las tenemos hasta ahora, que no piensa uno que ya no son cosas que no pudiesen pasar, pero sí pasan a diario, ¿ya? Hay hombres que se toman atribuciones o situaciones frente a actos, por ejemplo, que las mujeres podemos hacer sin ninguna otra intención, pero sí se siente siempre que todo va dirigido, digamos, a veces como en complacencia. Y cuando no es así, como que la cosa molesta un poco y se remueve. Entonces, yo creo que desde ahí, desde esa imagen, como, o sea, desde esa jerarquización, esa hegemonía, siento, como decía, que nacen lamentablemente todas las disparidades, las inequidades, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, yo abordo siempre los temas, no sé, de la maternidad, ya, como el constructo social de maternidad esperada, como de maternidad de revista que se le llama, ya, que no es real, ¿ya? Como esta imagen como casi de inmaculada de una madre, ¿ya?, que no tiene de rabia, que no tiene deseo, que no tiene ganas de repente no tener a los hijos. También de las mujeres que tienen que seguir, tenemos que seguir desde chicas, nos tienen con estereotipos súper marcados, como de un deber ser, de un cuerpo para otros, ¿ya?, que tiene que gustar a un otro. Y bueno, ahí también abordo lo que hay temas de femicidio, abuso en diferentes formas, el descubrirse, ¿ya? El poder salirse un poco, igual cuesta mucho porque hemos sido criados en eso, bajo ese modelo, pero siento que cada vez uno va siendo más consciente y va diciendo, va pudiendo poner los límites y un poco esa maraña, digamos, en la cual estamos inmersos. ¿La pregunta? Sí, hablar de que nuestras obras son de alguna manera retratos o reflejos de la realidad. Entonces, hay algunos elementos de la realidad que seguramente cada uno de ustedes observa como de inspiración y cómo se reflejan en el. Ya, sí, claro. Bueno, yo creo que primero que todo, igual hacer la aclaración, a partir de un poco lo que decía Rodrigo antes, hay que tener un poco de cuidado con el tema de, digámoslo así, como caricaturizar a los géneros respecto a sus puntos más populares, por decirlo de cierta manera. Porque igual es súper común, por ejemplo, pensar que el género de fantasía se refiere, claro, a elfos, dragones, magia. Eso corresponde más a un subgénero
que es la fantasía medieval, que también se le llamaba alta fantasía, pero después eso se ha ido dejando un poco de lado, justamente porque fantasía medieval refleja un poco más y fantasía medieval europea, porque claro, está basada principalmente en ese tipo de relatos, ya, olvidando todo el tema de, no sé, pues de la mitológica que tiene que ver con otras partes del mundo, Asia, América, etcétera, etcétera. Ahora, porque claro, si no sería como decir, no sé, porque el realismo es como un sitcom, o que la ciencia ficción es escribir sobre robots, y eso claramente nosotros sabemos que no es de esa manera. Entonces, habiendo hecho un poco esa aclaración, la fantasía, yo creo que de la misma manera que los otros géneros literarios también beben mucho de lo que nosotros podemos observar diariamente, ¿ya? Los conflictos sociales, por ejemplo, son uno de los grandes temas que se suelen tocar ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las maneras más fáciles de digerir, tal vez, lo pesado que puede ser alguna... creo que... ahí. Apoyaste el brazo y algo pasó. Ahora sí. Yo creo que el recurrir, por ejemplo, a la creación de nuevos mundos, ¿ya? Pero que de cierta manera presentan las mismas problemáticas que nosotros tenemos actualmente como sociedad, es una manera súper potente de poner en evidencia justamente este tipo de problemáticas. La desigualdad social, por ejemplo, los comportamientos belicistas entre países. Hay un montón de temas que, no sé, por ejemplo, las desigualdades sociales. Todos esos son temas que a lo mejor, claro, obviamente siempre va a depender también un poco de la pericia del autor, obviamente, pero yo creo que son temáticas que están súper presentes y que es muy fácil retratarlas. Sí, es cierto, también se puede caer ciertamente en caricaturas o perder un poco el foco por la cantidad de adornos. Hay muchos autores que se fijan mucho en la creación del mundo en sí, más que en el contenido de lo que quieren entregar realmente. Bueno, porque también hay muchos estilos de escritura, obviamente, pero yo creo que, por lo menos en lo que se respecta a mi escritura particularmente, sí debo mucho de las cosas que yo observo cotidianamente. Y a veces son experiencias muy, muy simples, un viaje a la playa, un viaje en metro, pero la manera en la que al final uno observa ese tipo de situaciones es lo que justamente uno intenta resaltar a través de darle un toque, una vuelta, que a lo mejor me ayude a entregar de manera más atractiva o de manera más metafórica ese mensaje. Sí, creo que esa sería mi respuesta. Bueno, yo aprendí trabajando en cine que lo que la gente más le llama la atención es cuando se ve a sí mismo en la pantalla. Cuando no se ve a sí mismo con su ropa, su cara, su otro, lo ve en el personaje que está en la pantalla, ve a alguien como él, como ella. O ve su calle, o ve la ciudad, o ve, mira, yo fui a esa playa, lo ve. Cuando ve lo propio, en el cine al menos, se da mucho de eso. Por eso hay una gran diferenciación entre el espectador cinematográfico y el realizador cinematográfico, porque normalmente el espectador no vive donde vive el realizador, entonces los lugares que tienen en común son escasísimos, sobre todo que es muy ombliguista el cine chileno también. Y pasa con la literatura también, porque la literatura también tiende a ser muy ombliguista. Entonces lo que trato yo es no, si bien me baso en mi experiencia, en mis conocimientos y lo que yo veo, trato de no estar mirándome al ombligo. Por eso la mayoría de mis personajes no tienen nombre. ¿Para qué? Para que él lo lea, se identifique con él, o ella, con esa persona que se está presentando. Y dejo mucho espacio vacíos. No construyo completamente los protagónicos porque me gusta que el lector lo complete con lo propio. Entonces ahí funciona mejor. Pero siempre hay temas comunes. El del ciudadano común, la frustración, la falta de oportunidades, la rabia, lo difícil que es ser hijo. Se habla de paternidad y maternidad, pero no hay una palabra para ser hijo, no hay una hijitud. Es muy complicado porque uno tiene que cumplir expectativas de varias generaciones. A veces, como que todas esperan que a ti te vaya bien, que te bueno, y uno arrastra una mochila generacional grande y a veces es complicado. Y eso lo transformo en una forma alegórica, y sí, yo ocupo la solución fantástica a veces, pero no fantástica, es alegórica.
Yo nunca digo esto es un mundo. Yo no construyo un mundo, todas mis historias están situadas aquí y ahora, o al menos en una aquí actual, en una hora actual, donde le meto otros elementos que simbolizan los estados de ánimo que he sentido en ese momento. Si Con sangre en el ojo los personajes descendían 400 kilómetros a una ciudad subterránea, no es porque existe una ciudad subterránea, sino porque en el momento en que yo estaba escribiendo me sentía como que necesitaba estar sepultado para que mi rabia interna no le hiciera daño al resto del mundo, solo por eso, y así sucesivamente. Pero no, para mí la fantasía no es un escape, sino como digo, es un espejo, refleja el estado y lo ocupo en forma alegórica. Y últimamente me está costando más escribir relatos fantasiosos. Cada vez me estoy poniendo más realista. Y dicho sea de paso, lo que me carga, porque existe un prejuicio positivo sobre el realismo en la academia, donde todo lo bueno tiene que ser realista. No hay espacio para la fantasía, o para la creatividad, o para la alegoría. Cáchense que hasta Gabriel García Márquez le tuvieron que poner realismo mágico, porque no soportaban que hubiera magia. La magia es falsa, no es realismo mágico, es real. O sea, una obsesión con que todo deba ser real, con que todo deba ser concreto, palpable, cuantificable y ojalá monetizable, que creo que nos está haciendo demasiado daño. Necesitamos imaginar más. No, por mí la literatura es escape, igual que el cine o la música. Es que te lleve en base a imágenes mentales que tú estás ojeando, viendo o escuchando, dependiendo del formato que tú elijas de evasión, a un lugar más cómodo y más agradable, donde la experiencia que tú sientas al leer, ver una película o escuchar una música te haga sentir un poco mejor o un poco menos mal, si somos más pesimistas. Excelente. Y a propósito de que ya empezamos a entrar un poco en los mundos que ustedes construyen con sus textos, me gustaría también que nos cuenten un poco de la visión desde cada uno de los géneros, por cierto, de qué manera cada uno de estos géneros hace reflexionar a sus lectores, o de qué manera ustedes se imaginan que es esa llegada al lector, considerando que, como mencionaban ya, existe una temática que aparece o que se busca, pero que está finalmente en el texto. Entonces, ¿de qué manera las personas llegan a reflexionar desde el género que ustedes están utilizando como herramienta para la comunicación? Qué buena pregunta. Voy a girar un poco para acá porque me da mucho sueño. ¿De qué manera? Para mí yo creo que eso implica un desafío, porque como realizo textos en relación a realismo y textos que apuntan a las mujeres, al feminismo, entonces hay una ardua tarea ahí, porque finalmente tampoco es una bandera que uno quiera o se imaginara que la persona que lee tu libro, digamos, se va a convertir en feminista. No se trata de eso, pero sí se trata un poco de que se pueda ver tal vez reflejada en alguna situación, en algún párrafo, en alguna escena. Y yo creo que con eso yo me doy por pagada. Siento que cuando uno logra hacer la conexión, uno logra verse en el relato, para uno igual se le movilizan muchas cosas, ¿ya? Y por eso ahí difiere un poco lo que señalaba Rodrigo de la literatura como también una forma de evasión. Yo siento que no, quizás eso es para un rato, sí, pero ¿qué te deja eso después? Claro, te deja un momento de esparcimiento, de la pasaste bien, de estar algo entretenido, pero es mucho más difícil que se movilicen o que pasen cosas en ti, en tu esquema, en tu forma de mirar la vida, en tu manera de vivir. En cambio, por lo menos lo que yo intento hacer es que sí sucedan cosas, mujeres y hombres también, porque no solo para mujeres, sino que también lo puedan ver desde el otro lugar, se den cuenta de que tenemos muchos puntos en comunes por mucho tiempo y que de los cuales generalmente los hombres han hablado de ellos, pero no las mujeres, no nos han preguntado mucho lo que pensamos, cómo nos vivimos. Entonces, por lo menos mi intención es como quizás dentro de lo posible ponerle un poquito ahí de palabra, de espacio, de vida a experiencias que de manera transversal nos han cruzado por el hecho de ser mujer.
Por mi parte, yo creo que un poco lo que busco con mis textos, aparte del tema del mensaje, es que la gente vuelva a preguntarse o vuelva a observar el lugar en el que está viviendo de una manera diferente. La mayoría de mis textos ocurren en lugares que son fácilmente reconocibles, algunos incluso con el nombre de calle y situación. Le puedes sacar una foto y decir ahí es donde pasó la ciudad reptante. Y es porque, por lo menos para mí, la manera en la que observo el mundo como que tiende a tener un poco de preguntarse cosas más allá de lo que uno está viendo en el momento. Y varias veces siempre he ocupado de ejemplo por el proceso de escritura de Las Tres Serpientes, por ejemplo, que es uno de los cuentos que está en la Sintología. Creo que muchas veces la gente por esta naturaleza como de prisa, ¿no es cierto?, de ir viviendo el día a día de manera casi automática, suele olvidarse del lugar que habita, suele olvidarse de las calles que recorre, de las sensaciones que le despiertan. Y creo que, por decirlo de cierta manera, hay mucha magia ahí que se pierde. Muchas maneras de observar en la cotidianidad que están ahí escondidas y que hacen disfrutar las cosas de una manera diferente, que las personas muchas veces se olvidan. Entonces, creo que, y sobre todo con el libro que ahora estamos preparando, que es el de la nueva mitología talagante, existe un mensaje bien grande de rescatar justamente los espacios que nosotros ya habitamos, las historias que hemos escuchado de niños y traerlos de nuevo a la cotidianidad. Seamos adultos, seamos jóvenes, traerlos de nuevo a la vida y poder observar de una manera diferente el lugar en el que habitamos, con una riqueza distinta. Y yo creo que ese sería como el principal aporte. Creo que es importante que la gente pueda replantearse la manera en la que observa los lugares que habita. ¿A qué manera cada género, o ustedes se imaginan que cada género hace reflexionar a sus lectores? Ya, de partida yo soy el más raro acá porque soy el que escribe en varios géneros. O sea, yo he escrito, según lo editorial, he escrito terror, novela negra, zombies, realismo y algo inclasificable que vendría a ser Con Sangre en el Ojo, que vendría a ser, según dijo una lectora una vez, era realismo trágico, más que realismo mágico. No pasaba nada bueno, que era un contemporáneo del momento. Spoiler, por ejemplo, de Sabores de Santiago. Yo no tengo miedo a los spoilers, por si acaso. De hecho, esas tres novelas se pueden leer en cualquier orden, porque en todas guardan un detallito que solamente se puede descubrir leyendo las otras dos, o sea, entendiendo al leer las otras dos. Así que da lo mismo el orden en que lo leas, si no las leas las tres juntas, te va a faltar siempre una pieza del juego. Si no hay spoiler. Dicho eso, ¿cómo me llevo a los lectores? Mire, la primera gran condición es que me guste a mí. Si no me gusta a mí, no me atrevo a mostrar. Yo no escribo para un lector complaciente, yo escribo, o sea, no quiero ser un escritor complaciente, yo no escribo para que me guste a mí lo que leo. He escrito muchas cosas que no me gustan y las guardo y después las retomo. Yo, por ejemplo, estuve guardado casi 10 años antes de que encontrara un final que me satisfaciera. Y eres la más realista de todas las cosas que he hecho, sin embargo es la más fantasiosa, que habla de sacarse lo malo que uno tiene dentro y a veces es más difícil que hacer volar a Santiago. Y por último, a mí la obra que más me gusta es Coquimbo Zombie porque es la más honesta de todas, es la más ridícula cuando vas a Santiago, una horda de zombies destruye Coquimbo en el verano de 1986. Y dije, ¿qué de bueno tiene eso? Yo aproveché de hablar de todo, hablé de segregación, de género, hablé de cómo se trata, se infantiliza a los niños adolescentes que están en estos relatos de, ¿cómo dicen los coming of age? No, alcanzar una edad, pasar de la niñez a la adolescencia, que siempre es un trauma para todos, por lo que se llama adolescencia, porque se llama adolescencia, creo, no sé. Y me reencuentro con mi infancia, ahora es nostálgico porque me recuerda el año 86, el verano que yo fui feliz, no sé en particular, sino que el verano de mi infancia yo lo pasé muy bien. Y a la vez es triste porque yo no estoy. Yo escribí de ese año porque me dijeron, escribe de Coquimbo.
En el donde ya no conocí la ciudad de la que me había criado. Lo que está ahora ya no existe, es otra totalmente. Se triplicó en tamaño y 2/3 yo no conozco. Conozco el tercio antiguo. Llevarme a mí a ese ejercicio me encantó, me agradó, me hizo muy feliz, me hizo pasear en cicloneta por los cerros, tomar frío y muchas tonteras más. De nuevo, la escritura me fue muy agradable. Y se notó porque ese libro lo escribí en apenas un mes y medio, 45 días de escritura. Escribía un ratito todas las noches y en 45 días estaba listo, casi sin corrección. Básicamente, casi sin corrección. ¿Sabes? Terminé, lo mandé a la editorial, le hice unos ajustes y a la imprenta. En 2 meses, desde que empecé, ya estaba el libro físico en mi mano. Entonces eso desmitifica un poco el rol del escritor de Oriente, que está básicamente como una cirugía de corazón abierto cada vez que está escribiendo. Pero sí, es una cirugía de corazón abierto. Lo que pasa es que a veces el momento en que estás, a veces es un momento bueno, que tiene que reflejarse también, aunque sea a través de una historia de sol. Entonces, el primer paso que me gusta a mí, y el segundo es que le guste a mis lectores más queridos, que es mi familia. Y eso es más difícil. Mi primera novela la escribí pensando en mi esposa, que ojalá le gustara a ella. Aló, tiene un timer. Cada 15 minutos se para. Bueno, la cosa es que le guste a mi esposa. Y si no le gusta a ella, estoy en problema. No estoy en problema, pero es una buena lectora y entonces sé que si le gusta a ella va a pasar por otro filtro. Y posteriormente ya con el tiempo me llegan comentarios de gente que no conozco y que logran ver algunos de los detallitos que metí entre medio. Hasta el momento no he encontrado ninguno de los libros han sido decodificados por completo. Todavía están llenos de secretos, todavía están llenos de tesoritos escondidos. Por ejemplo, con Sangre en el Ojo nadie me ha dicho que no es Felipillo, un personaje en que él se basa. Yo pensé que había dejado las pistas muy claras, pero todavía nadie me lo dice, pero algún día. Así que a mí me gusta eso, me gusta desafiar al lector también. Me gusta no solo no ser un lector complaciente, sino que ser desafiante, incluso incomodar a quien estoy leyendo un poquito. Si quieren preguntar algo. Adelante, por favor. Queremos escucharte. Ya, sí. No solo no complacer al lector diciéndole esto es comida rápida, que está tu papa, tu bebida y tu hamburguesa, sino que decirle, mira, adentro de esta caja está tu comida, trata de hablar. Creo que funciona mejor. No puedo dejar pasar en un punto que dijiste, claro, una vez escribiste una novela en 45 días, ¿cierto? Lamentablemente es un juego muy difícil que, por ejemplo, las mujeres que escribimos nos pase. Y las que escribimos estamos aquí, sabemos que es así, porque siempre tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Está la doble jornada, el doble trabajo, preocuparnos de la crianza, de cocinar, de cosas cotidianas, y eso obviamente nos va restando, y es súper difícil escribir, no hay una igualdad de condiciones para poder escribir. ¿Ya? Ojalá uno pudiera sentarse a escribir solamente y encerrarme, no sé, un mes y medio solo a escribir. Y no es necesario que tengamos hijos, pero las mujeres siempre tenemos el rol como de cuidar también a un otro, somos cuidadoras. Ya puede ser de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hijos, nuestros hermanos, de la gente que no es autovalente. Y eso claramente genera una brecha en la escritura tremenda. Nosotros escribimos en el tiempo que nos queda. Y eso siento que nos deja ya en una partida, no sé, 100 metros atrás, si no estoy más, para poder escribir. Yo creo que ahí es el doble el logro las que podemos hacerlo, y muchas que han querido hacerlo y no han podido, porque ya sabemos que con hambre no se escribe, ¿cierto? Entonces algunas que hemos sido solo, no sé, mantenido un hogar, muchas mujeres, familias monoparentales están a cargo, entonces cuesta mucho en esas condiciones poder escribir. Entonces yo creo que ese es un punto súper importante que hay en relación a la brecha también de género, específicamente respecto a la escritura. Ahora, no es que yo me haya cerrado 45 días en una cabaña, ¿no? Fue en marzo, abril del año pasado. Después del horario laboral, yo tengo la ventaja que mis hijos son adultos, por lo tanto requieren menos atención, pero era 1 hora en la noche, la hora que tenía.
antes de venir a acostarme porque no podía darme el lujo de acostarme a las 1 o 2 de la mañana porque tengo que levantarme a las 3. Así que, pero sí, tienes razón. La mayoría de los libros llamados anónimos son escritos por mujeres y nunca se supo el nombre de quién. Muy cierto, muy interesante la acotación que hace Alejandra. Y de hecho vamos a retomarla para la próxima pregunta, para el cierre del conversatorio. Antes de eso me gustaría que nos cuenten un poco, dado que ustedes están tras bambalinas y viendo cómo se mueve el negocio, cómo son las relaciones con las editoriales. ¿Cuáles son los sesgos que existen? Pero por supuesto, sí, hay que generar controversia, eso es el cagüín es lo entretenido. Obvio. ¿Ven ustedes algunos sesgos desde su lado de la escritura, del género, desde que ustedes escriben? ¿Cómo ven esa relación respecto de los otros géneros? ¿Qué es lo que más les ha costado? ¿Qué es lo que más les ha resultado cómodo también, para no decir cosas malas? Me gustaría saber ahí un poco cómo ven que su género se mueve en relación con la publicación. No, para mí ha sido súper cómodo, bueno, yo siempre se lo he visto a Alice en la editorial. Ha sido súper cómodo poder trabajar, que ella haya generado ese espacio de poder hablar libremente, ¿cierto? En lo que a mí respecta del género realismo y específicamente de la mirada feminista. Yo creo que el desafío en general en lo que yo escribo en relación a eso va, no lo que respecta a la editorial, sino que pasa que existe o se está instalando un discurso como de falso empoderamiento femenino, que obviamente es un discurso que vende mucho, pero que finalmente seguimos haciendo más de lo mismo, pero un poco más maquillado ya. Entonces, claro, ahí las editoriales grandes ahí tienen, pero para alimentarse, porque es como que uno se pusiera a escribir su diario de vida y diera tips cómo ser mujer en tanto, cómo hacer lo mismo que hicieron las revistas quizás de hace 20 años atrás, claro, pero aquí mira, tú tienes que hacer esto, amiga, y esto nos pasa, y amiga, tú podí, y no sé qué. Pero finalmente no atacan el problema de raíz y fondo, y ahí cuesta hacerse espacio. Realmente, si uno quiere escribir de feminismo, cuesta cuando sea uno que no venda, porque ahora el feminismo igual es una bandera que se agarra mucho y vendamos con eso. Afortunadamente, yo me siento muy contenta de que en la editorial no se vea así, ¿cierto? Desde esa, y yo creo que tú tampoco nunca lo aceptarías. Y eso es maravilloso. Pero sí siento que todavía, y más encima nos siguen así como aprovechando de ese discurso, de ese falso empoderamiento, para llenarse los bolsillos y seguimos, digamos, en la misma rueda de hámster. Entonces, por eso cuando uno lee de feminismo hay que tener ojo desde dónde, quién lo escribe, para qué, a qué es lo que apunta, así que eso. Pero en resumen, muy contenta de la lectura. Sí, la verdad es que tenemos una buena relación con la editorial. Yo creo que una de las cosas que justamente entrega es un espacio para este tipo de literatura que muchas veces es dejado de lado por las grandes editoriales. Y aquí voy a responder un poco la pregunta desde el área por lo menos de la fantasía. Yo creo que está mucho el tema del bestseller. El bestseller inmediato y que se mueve mucho por lo que está de moda en el momento. Uno de los grandes problemas al escribir fantasía es que cuando tú te presentas a una editorial siempre están esperando que tú seas el próximo Señor de los Anillos, el próximo Game of Thrones, los próximos Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Entonces todo es siempre al bestseller, siempre es todo como a la venta inmediata, rápida, de un producto ya prefabricado y que se sabe que va a ser de facturación masiva. Y no se le da espacio a la innovación, por ejemplo, no se le da espacio a abrir las oportunidades a nuevos estilos de escritura o a nuevas historias, nuevos mensajes, a otras maneras de explorar sobre el mismo género incluso. ¿Por qué? Porque lo que ellos están esperando es netamente eso, es que el producto venda. Entonces, si se parece a lo que ya está en el momento,
entra, aunque sea un producto de mala calidad, incluso muchas veces, pero no se le da espacio a otros trabajos que sí pueden tener a lo mejor un mensaje más profundo o algo que realmente sea enriquecedor, nutritivo para el lector, pero que tal vez de buenas a primeras no parece algo que vaya a ser muy popular. Y eso que creo que también no es solamente subestimar al autor en sí, sino que también es subestimar a los lectores. O sea, pensar que las personas únicamente van a querer consumir papas fritas, por decirlo de cierta manera, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los temas más grandes en lo que respecta a la fantasía, que está mucho este tema de la caricatura. Y bueno, colgando un poco de lo que conversábamos hace un rato, esperar que, claro, o sea, yo llegué con dragones y princesas, siendo que, no sé, en Latinoamérica no hay dragones y princesas de Castilla, ¿me entiendes? Entonces, como que en ese sentido también hay un poco una devaluación del producto que también busca rescatar un poco las raíces culturales del lugar en el que están situados. Y se tiende a pensar que porque algo no tiene, por ejemplo, relación con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión, con los mitos que se nos han impuesto desde una visión europea o americana tal vez, se asume que eso no va a aprender, o porque mi protagonista tiene un nombre que no es que no suena anglosajón, ¿sí? Sino que tiene un nombre que tiene raíces latinas, por ejemplo, eso no va a llamar al lector. Y eso creo que es un mal que se nota bastante cuando uno, por ejemplo, va a una librería de cadena. Se suele ver eso, que mucho de lo que se ofrece es prácticamente un copia y pega de un molde ya preestablecido, porque eso es lo que se espera que justamente la gente vaya a consumir. Creo que nunca había estado tan de acuerdo con usted. Todo. Y solamente matizando un poquito. Uno revisando los catálogos de muchas editoriales locales se encuentra con la fórmula del bestseller chileno. Es portada grandilocuente, de ilustrador, por supuesto. Título de más de 4 palabras. Y el apellido del autor es inicial, apellido, ojalá, no hispano. Está fijo. Revisen el catálogo de la librería de cadena y se van a encontrar eso que está, no sé, F. Johnson, que Felipe Flores, los apellidos de Johnson, entonces F. Johnson. A mí me pidieron en un editorial que no publiqué con ellos, por supuesto, que firmara como R.M. Casó. Pero eso es Rodrigo Muñoz, decía, ahora es que R.M. Casó. Ya, no. Y decidí que no, creo que acerté. Y no fue la primera vez que me lo pidieron, que decían que usara mi segundo apellido nomás, no Muñoz, usara Casó, que es como, vende más, dicen, a lo mismo. Al final lo que vende, lo que la gente compra no es el apellido, es la historia, creo yo. Y esa forma se repite. ¿Cuántas veces la hemos visto? ¿Cierto? Se ven muchas historias. O el seudónimo, hay harto autor con seudónimo tratando de ser alguien que no es. Y básicamente lo que para mí es la literatura es que una persona, hombre, mujer o del género que se identifique, se muestre de una forma alegórica en su texto. Entonces, si yo lo firmo con mi nombre es porque yo me hago responsable de ese nombre también. En general, lo positivo es que es bastante fácil publicar en Chile. Es muy fácil. Comparativamente con otros lados, he hablado con gente de México, Argentina, publicar en Chile es bastante sencillo. Debido a que, como el mercado es pequeñito, hay una avidez por parte de los libreros, de los editores, de buscar. Bueno, hay pocos escritores, a pesar de todo lo que digan, hay pocos escritores y escritoras acá. Por lo tanto, hay pocas obras que se publican de año a año. Entonces, siempre va a haber un espacio para ti. El problema es que hay muchas editoriales que se dedican más a publicar y no a que te lean. Su negocio no es hacer que lean los libros, es que se vendan. Y eso no es suficiente. Lo importante es que la lectura quede, que tu libro tú lo escribas, lo lean y te llegue de vuelta a la retroalimentación de la gente. Y eso es lo que está costando acá. El encontrar espacios como este donde uno se encuentra con gente y conversar de lo que uno escribe son escasos. Porque quizá hay muchos más libros que lectores, puede haber. Pero sí, en general te tratan con mucho respeto y es fácil publicar, no es tan difícil o imposible. En Estados Unidos llegar a publicar un libro es casi como ganarse el Nobel. Soy autor publicado, es autor publicado.
Y es difícil. Acá no. Acá cualquier persona podría publicar un libro, incluso está la autoedición, que hecha de buena forma también es bastante respetable. Me parece sumamente interesante de lo que comentaban, y para hacer un poco un cruce, una sensación de que es difícil instalar nuevas conversaciones, sobre todo relacionadas con la realidad local. Creo que es una crítica muy interesante para hacer, principalmente a los grandes publicadores de literatura, ¿verdad? Pero probablemente también se replica en espacios no tan grandes. Como para quedarnos con eso. Y por último, para cerrar ya nuestro conversatorio, me gustaría que nos cuenten un poco a nosotros, personas que no somos escritoras, al menos oficialmente, ¿cómo nos motivarían, considerando su experiencia de escribir siendo mujer, de escribir después del trabajo, de tomar estos desafíos y empezar a mover los textos? ¿Qué consejos, qué inspiraciones, qué formas de sobrepasar esos momentos de bloqueo también? Me imagino. Ay, qué difícil, me pusiste en aprietos. Ahí sí, ya. Ahí se prendió. Hoy como consejo, yo creo que potencial, mirándolo obviamente desde todo lo que es en relación a las mujeres, ¿no? Y como les decía, que todo lo que nos cuesta escribir, yo creo que primero es lanzarse. La otra vez hablábamos con Ana María, ¿cierto? Del Gato por un premio, que era una tremenda escritora, la admiro mucho. Y lo escribí así, es que el acto de escribir es como lanzarse al precipicio, ya uno no sabe qué hay abajo, pero yo creo que una vez que te lanzas ya no hay vuelta atrás, porque descubres otra forma también de poder sublimar, tal vez, de poder no evadir la realidad, sino que poder cambiarla tal vez, o poder también ocuparla como un instrumento, la escritura como un instrumento político. ¿Ya? Yo creo que por lo menos para las mujeres, o por lo menos para mí, la escritura sí tiene que tener un sentido político en términos de cómo está construido, digamos, los roles, las características y el poder, cómo está distribuido, ¿cierto? En relación a los géneros. De que cuesta mucho, de como decías tú, generalmente uno escribe después del trabajo, después de cuidar a las crías, después de cocinar, después de todo lo demás que uno tiene que estar haciendo para que el otro sobreviva. Y eso genera rabia. Yo creo que también la rabia es un motor súper importante para escribir, ¿ya? Yo creo que ya no estamos para estar escribiendo como cosas, están esperando que nos salve a alguien, o idílicas, como en un tiempo pasó, y que también respondían al modelo que estaba instalado en ese tiempo, ya, sino de cómo estaban configuradas las mujeres, el ser mujer. Pero yo creo que el pensarse mujer también nos está generando rabia, nos permite abrir los ojos, y yo creo que la escritura es una buena forma también de poder canalizarlo por ahí. Así que yo creo que hay que atreverse y dar el primer paso, que es el que más cuesta, pero sí se puede. Sí, yo creo que lo que dice es súper importante, y también yo lo que trato de hacer siempre un poquito, bueno, no siempre porque este es el segundo conversatorio que hacemos, pero también lo comentaba en el anterior. Ya bueno, cuenta como siempre igual. Dos de dos cuenta como siempre. Pero desmitificar también un poquito la figura del autor. Yo creo que muchas veces cuando yo he conversado con mis amigos, conocidos, gente que me pregunta a veces, me he dado cuenta de que existe como esta visión ya fantasiosa, mitológica de mi género, casi mitificada del autor, como una persona que tiene que hacer algo especial o esperar una inspiración divina para ponerse a escribir. Entonces como que dicen, pucha, es que yo la verdad no sé, como que siento que tengo que... ¿Qué hago? ¿Espero que me inspire algo? ¿Tengo que hacer una rutina? ¿Cachai?
como que tienen la idea de que el autor es solamente, un autor conocido es solamente ese tipo que sube la montaña, la baja, se toma 3 botellas de whisky al hilo y se siente a escribir. Está un poco como esa idea. Y yo les digo, no, es que lo que pasa es que los autores somos personas como cualquier otra, aunque todo el mundo se lo olvide. Entonces, en realidad no es como que haya una fórmula mágica, no es como que haya una receta, es como muy bien dice Ale, es simplemente sentarse y ponerse a escribir lo que a uno le venga de adentro, ¿ya? Y yo creo que en el mundo en el que estamos actualmente estamos muy acostumbrados a que nos digan que lo que nosotros vamos a hacer como hobby tiene que ser perfecto al tiro, o tiene que ser comercializado al tiro. Entonces, si yo voy a dedicarme a hacer, no sé, esculturas en greda, tienen que ser esculturas hiperrealistas y la gente me las va a querer comprar a $70 cada una. Y no, o sea, las cosas que uno quiere hacer, que le nacen hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte artística, son cosas que vienen de adentro y uno no tiene que dejarse engañar por eso de que uno tiene que ser perfecto en lo que hace, que lo que uno hace tiene que aparecerse a lo que hace alguna otra persona. No, porque al final, ¿por qué también nosotros no nos estamos sentando a escribir? Nosotros nos estamos sentando a escribir porque tenemos una necesidad de hacerlo netamente. Es algo que nace de uno, que se vierte, y bueno, si quieres mostrárselo a otra persona, si lo quieres guardar para ti, no hay ningún problema. Nadie te obliga a postearlo en un blog o a llevarlo a una editorial, ni siquiera mostrárselo a tu amigo o a tu familia. Yo creo que el acto de escribir en sí es lo importante para uno, y mientras uno se sienta bien haciendo eso, mientras a uno le deje algo, ¿ya? Aunque sea una simple tarde de pasarlo bien, ya eso es lo valioso, ¿ya? Lo que viene después más adelante, eso nace de las necesidades, de las preocupaciones o de las aspiraciones de cada uno. Pero si tienes las ganas de sentarte a escribir, o tienes una idea de un cuento o algo, lo único que hay que hacer es sentarse a hacerlo. Yo creo que es eso. Sí, todos. Bueno, escribir no se estudia en la universidad, no hay un título escrito, no es como que yo puedo ir a tal universidad y sacar el título de médico y estudiar en esa universidad que se empieza un médico. No es así. Escribir es un oficio, y la única forma que se logra es practicando constantemente. Años de práctica, entonces ninguno de nosotros acá va a publicar la primera cosa que escribió, porque en realidad es una sintonésima, ¿no? Que hay miles de borradores fallidos antes, siempre. Es un oficio que requiere práctica, así que el único consejo que les puedo dar es que lean mucho, que lean más y que conversen con harta gente. Es lo único que les hace. Y lo hagan con muchos escritores nacionales que se visten como escritor, hablan como escritor, conversan como escritor, viven como escritor, pero escriben muy poco. Excelente, muchas gracias Alejandra, Ricardo y Rodrigo. Ha estado muy interesante y creo que recojo también un poco de sus comentarios lo valioso de la publicación, por así decirlo, más independiente, más pequeña, ¿no es cierto?, que abre los espacios a otro tipo de exploraciones, ¿verdad?, que nos permiten traer la crítica dura, la innovación, ¿no es cierto?, la nueva exploración de los propios géneros, y también mezclar y jugar con los distintos géneros que pueden acomodarnos más en distintas instancias de la vida. Así que les agradecemos mucho. Gracias Liz, que está ahí detrás de cámara, gracias a los escritores y a las personas que nos están acompañando aquí. Ha sido una jornada muy agradable con ustedes y esperamos que les vaya muy bien con sus publicaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes.